Les hemos contado de la fuga de 3 peligrosos reos desde la cárcel de Valparaíso, que luego fueron recapturados y hoy formalizados. Pero hoy queremos enfocarnos en la historia de una de sus víctimas, la fotógrafa Albertina Martínez, asesinada en 2019 por Jairo González. Este sujeto, condenado a cadena perpetua por este crimen, ya antes había intentado fugarse desde un penal en Valdivia. El informe es de Florencia Valenzuela. Con dirección hacia la calle. En una escena cinematográfica de manera insólita, 3 reos de alta peligrosidad lograron huir de la cárcel de Valparaíso a través de una especie de canopy. Sin embargo, una semana después, el OS-9 de Carabineros logró dar con su paradero en Copiapó. Pensaban pasar hacia Bolivia. No pensaron que se iban a encontrar nuevamente y una vez más y las veces que sea con el OS-9. Claudio Fornes Vicuña, Jairo González Miranda y Juan González Quesada retornaron a la cárcel, pero esta vez a Santiago, a un recinto de alta peligrosidad. En esta cárcel estas personas están en celdas individuales que están monitoreadas las 24 horas del día. Una fuga que puso nuevamente las miradas y críticas sobre Gendarmería. ¿Qué se sabe de la planificación de este escape? Todo indica que uno de ellos, Jairo González, quien cumplía una condena de cadena perpetua por el delito de robo con homicidio, ya habría intentado huir hace un año de la cárcel de Valdivia. Así, lo de Valparaíso era la crónica de una fuga anunciada. Accedimos a sus antecedentes y dentro de su sorprendente historial carcelario pudimos ver que este interno ya había roto los barrotes de su celda en 2024. La fotógrafa Albertina Martínez destacaba por ser una mujer alegre, sociable y amante de los gatos. Por ello, el repentino anuncio de su enigmática muerte en noviembre de 2019 dejó a todos sus familiares y amigos perplejos. Me acuerdo que un día estaba en un local que había cerca del canal comprando y de repente escuché que habían otras personas de iluminación comentando: oye, parece que a la Albertina la mataron. Nadie lo podía creer. Albertina trabajaba como asistente de iluminación en un canal de televisión. El 19 de noviembre las cámaras de seguridad registran su llegada junto a su bicicleta. Al día siguiente la encontraron muerta. El jueves llamé a su canal donde trabajaba y me dijeron, el jefe me dijo que no iba a trabajar. Le dije a mi mamá que fuera del departamento, yo tenía que estar aquí en el trabajo. Y conseguí un cerrajero, fueron, abrieron la puerta y todo mal adentro. Yo creo que lo primero que pensamos todos es como, ¿por qué la Albertina? ¿Por qué la Albertina? ¿Qué enemigo podría haber tenido ella? Si era como una luz, era como una estrellita. Era muy sociable, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, siempre compartía, siempre estaba feliz. Estos videos fueron claves para establecer el crimen. Quien aparece en las imágenes ingresando primero al edificio y luego subiendo al departamento de Albertina, haciendo estos curiosos gestos, arreglándose la ropa, el banano, es justamente Jairo González, uno de los reos que arrancó de la cárcel de Valparaíso el 15 de agosto pasado y luego fue recapturado. Ella recibe golpes en la cabeza, en distintas partes de su cuerpo, es sofocada, ¿cierto?, con este paño en su boca y además estrangulada por un cable eléctrico que fue encontrado. El sujeto, por las características que nos indicaron, no correspondía ni pertenecía a un círculo cercano a Albertina. Tras cometer el crimen, Jairo González, quien tenía 19 años en ese entonces, se fue del departamento con audífonos puestos, una chaqueta y una mochila con las pertenencias, cámara de fotos y notebook de Albertina. Casi 2 meses estuvo prófugo hasta que finalmente lograron dar con su paradero en la región de O'Higgins. Jairo, ¿quieres decir algo? ¿Qué estabas haciendo en el departamento? ¿Estás arrepentido? Jairo. ¿Va a guardar silencio o va a declarar? Yo voy a declarar. Durante el juicio en 2022, Jairo González contó su versión de los hechos, donde aseguró que Albertina la conoció a través de Grindr, aplicación donde supuestamente le vendía drogas. La noche del asesinato habría sido la segunda vez que se veían.
Estábamos compartiendo con Albertina en el sillón, sentados los dos, estábamos hablando. Y ella se me acercaba como con otras intenciones, no unas intenciones malas, sí, pero se me acercaba con otras intenciones y yo en el momento estaba drogado, me sentía igual como atrapado. Al acabarse la droga, lo que ella le manifiesta a Jairo es que se vaya, que se retire del lugar y él se inicia una especie de discusión. Y reaccionó mal, ella me tiró un vaso de cerveza encima del cuerpo y yo lo admito, yo reaccioné mal, pero estoy arrepentido de haber reaccionado así, la empujé. Según lo que él refiere, lo ataca, se arma de un cuchillo para que se vaya y él en ese momento la toma desde el cuello y le genera una especie tipo llave. González Miranda fue condenado a presidio perpetuo por el delito de robo con homicidio. Llevaba 5 años presos cuando hace más de una semana arrancó de la cárcel de Valparaíso. Una información de último minuto, porque a esta hora hay una intensa búsqueda de los 3 reos que se fugaron. A sus 24 años, Jairo González logró huir de la cárcel junto a Claudio Fornes Vicuña, condenado por tráfico de drogas e imputado por robo con homicidio. El tercero, Juan González Quesada, asesino del suboficial David Florido. También debía cumplir cadena perpetua, pero esa madrugada los 3 decidieron protagonizar una verdadera película de acción sin saber cuál sería el final del guión. Desde el techo de uno de estos módulos se despliega lo que es este cable de acero, cruza la cerca, llega hasta el sector de la caletera del Camino La Pólvora. Es en ese lugar donde se recibió este cable por un vehículo que estaba con ocupantes. Tensan este cable y comienzan a hacer una especie de canopy. Pero claramente hay algo que no estamos viendo porque se escaparon 3. Porque al final, aunque suene cliché decirlo, es uno el que tiene que estar en las rejas. Saca en las casas, hay rejas en los vidrios para que no te entren a robar. Siempre una fuga como esta significan vulnerabilidades. Lo clave es determinar cómo ingresó ese cable, ¿no? Se ingresó desde el exterior con una ballesta, la lanzaron, no generó ruido, se colgó, justo la certeza va a llegar donde tenían que llegar a la celda. Accedimos al historial carcelario de Jairo González. Durante el tiempo que ha cumplido su sentencia, Gendarmería ha reportado varios delitos que ha cometido. De ahí la explicación a que haya pasado por 3 recintos penales antes de llegar a Valparaíso. En enero de 2024 estuvo en Valdivia y según este documento, junto a otros 2 internos de alta peligrosidad, que habría intentado romper los barrotes de seguridad de las ventanas. ¿Coincidencia? No sabemos, pero está claro que le sirvió de experiencia para cortar los barrotes en Valparaíso. Esta forma ya estaba aprobada anteriormente, así que cortaron los barrotes. Hay un corte de barrotes, muchos dicen que hay que revisar barrotes todos los días, pero el barrote usted lo corta en una tarde o de un día para otro corta el barrote. Entonces los internos lo hicieron, se descolgaron, se subieron al techo y se descolgaron hacia el exterior de la unidad. Y aprovechándose la neblina que impera el 60% del año en el sector. ¿Cómo cortan los barrotes? Sierras que ingresan, hay talleres laborales ahí que pueden ingresar. Se dijo que la neblina fue la que impidió a los centinelas ver las maniobras de los reclusos que saltaron en medio de las garitas 3 y 4. Pero ¿cómo nadie se dio cuenta de quiénes salían por las ventanas? Estas personas, por lo menos, tenían comunicación al exterior desde probablemente un par de meses antes de la fuga. Sabemos también que ellos bajaron de peso, ya con el propósito de hacer más fácil salir por entre los barrotes de la celda. Las ventanas son 1 metro y queda un espacio así, un cuadrito así. Cala por dentro, ¿ya? Pero esa tiene en los entrepisos unas mirillas, unas rejas. ¿Ya? Ellos se descolgaron desde aquí y saltaron al tiro, que son como 1,5 metros. ¿Ya? A esa malla que digo yo, y escalaron al techo. Es muy fácil, si nosotros, Gendarmería nunca previó bien que podía ser por ahí. O sea, ya lo debiera haber sabido porque en el 99 fue igual. Solo visto en las mejores películas de acción, 15 reos montaron anoche un sofisticado plan para vulnerar la seguridad impuesta por Gendarmería. Era la medianoche del 30 de agosto de 1999. Había intensa niebla y lluvia. La cárcel de Valparaíso había entrado en funcionamiento solo 4 meses antes. A través de un teléfono celular recibieron la información desde el exterior. Habían cortado algunos barrotes de las celdas
pero para evitar sospechas los pegaron. Subieron al techo del edificio, desde donde lanzaron con una honda una cuerda hacia el exterior. Allí, otros sujetos amarraron un resistente cable. A diferencia de esta fuga, la de 1999, es que ahora los internos se escaparon por la calle La Pólvora, donde los esperaban 2 vehículos. Uno de ellos fue encontrado incautado en las inmediaciones de la cárcel. Tenía encargo por robo. Gendarmería debió salir a dar explicaciones. Nosotros no vamos a utilizar como argumento base exclusivamente la falta de personal, porque acá yo me he referido a los factores como las particulares características del edificio, con el mérito que tienen los reclusos de haber desarrollado aparentemente una minuciosa planificación. Minuciosa planificación que nadie detectó. El comportamiento de Jairo González nos tiene que llamar la atención. Estando recluido en La Serena en marzo de 2024, según una sentencia del juzgado de garantía de dicha ciudad, amenazó de muerte a 2 funcionarios de Gendarmería. Eso, además de la incautación de celulares de forma recurrente. Febrero, abril y noviembre del mismo año fue sorprendido en constante comunicación hacia el exterior. Porque cuando ya una fuga se intentó, como usted bien dice, ya la pensaron. Ellos están todos los días pensando en cómo vulnerar la seguridad, todos los días. Se conocen en el módulo, tienen todo el día para conversar y conocerse y pudieron eventualmente planificar la fuga, bien. Pero en el fondo, ¿no es que los 3 alojaban juntos? No es que los 3 alojaran juntos. Hubo un cambio de celda de uno de ellos. Uno de ellos se cambió hacia ella. Franco Navarrete fue el abogado defensor de Jairo en el caso de Albertina. Así es como él lo define. La pregunta es una: ¿Jairo pudo haber ideado la fuga? Yo creo que era una persona que tenía una inteligencia promedio. Yo diría que sí, que eventualmente tenía la capacidad suficiente intelectual para poder planificar, pero si a mí me preguntan sin saber nada respecto a cómo ocurrió, yo creo que fue más bien una oportunidad que se dio y dudo que él haya sido la persona que propició los recursos para poder hacer esta fuga. No, me cuesta creer que él haya sido la persona que promovió y financió esta fuga. Quien planificó la fuga fue Juan Israel. Y Juan Israel se comunicó telefónicamente en los momentos previos a la fuga y también al momento de la fuga también se comunicó luego de salir a través de un aparato telefónico. Una huida que solo alcanzó a durar 8 días. Jairo González fue capturado una vez más. Carabineros y Fiscalía siguió sus pasos y los de Juan Israel González Quesada y Claudio Fornes Vicuña hasta lograr dar con ellos y el conductor del vehículo en el peaje Totoral entre Copiapó y Vallenar. Creemos que se mantuvieron juntos porque mantenían un mismo plan y probablemente también, si alguno de ellos era detenido, corrían el riesgo de que esta persona delatara los planes de los otros coimputados. Los 3 prófugos fueron detenidos junto a una 4ª persona, el chofer del auto con el cual pretendían arrancar, se cree, hacia Bolivia. Estos criminales que han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país, que han cometido graves delitos, van a estar en un recinto especial de máxima seguridad, con un régimen diferenciado, con absoluto aislamiento del exterior. Un amplio contingente, los reos fueron escoltados hasta Santiago al recinto penitenciario de alta seguridad donde tendrán que seguir cumpliendo sus condenas. El ingreso fue registrado en cada momento. En esta cárcel estas personas están en celdas individuales que están monitoreadas las 24 horas del día a través de audio y video. Es decir, sabemos todo lo que ocurre al interior de la celda. Tienen solo 2 horas de patio y en el patio, además, se controla con quiénes pueden ir al patio. Nuevas medidas para ríos de extrema peligrosidad que siempre debiesen haber tenido mayor vigilancia. El exdirector de Gendarmería sostiene que es urgente repensar las cárceles en Chile, porque asegura el crimen organizado avanza y se expande desde ahí. Estos grupos criminales, lejos de debilitarse, se han potenciado, se han fortalecido, han hecho alianzas criminales, han reclutado delincuentes que no pertenecen a la delincuencia organizada y más encima ven la cárcel como un mercado cautivo donde pueden vender droga, vender alcohol y una serie de elementos prohibidos. O sea, más encima se enriquecen en espacios carcelarios. Eso es un fracaso para cualquier sistema penitenciario.
Pero además advierte que para una fuga así no solo se requieren recursos, apoyo logístico y astucia de los convictos, también se requiere ayuda del personal interno. Es que el crimen organizado se mueve bajo la corrupción. Quien haya sido es un traidor y merece no solo una sanción administrativa, sino que penal. No podemos descartar corrupción. Como lo ha dicho el director, caiga quien caiga, pero tenemos que también entregarle mayor robustez a la institución, fortalecer equipos internos que trabajen en la inteligencia, en la contrainteligencia y poder determinar ciertas vulnerabilidades en algunas personas. Captura exitosa por parte de las policías, mientras la investigación para definir cómo se concretó la fuga sigue su curso. Gendarmería debió instruir un sumario administrativo y remover a 5 funcionarios para fortalecer la seguridad y el control de los reos en medio de una crisis que tiene en jaque a la institución.